¿Qué tal, gente de Sexto? ¿Cómo les va? Retomando yo en mi caso la sana costumbre de comenzar a subir de nuevo videos después de unos cuantos días de no haber grabado ninguno, como consecuencia de lo que ya les dije, que muchos de ustedes participaron, de el trabajo mancomunado en relación a la guía para que ustedes pudieran escribir sus cuentos fantásticos para mandar al concurso Buenos Aires Fantástica organizada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia como consecuencia del bicentenario de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, retomamos nuevamente nuestra rutina, nuestra sana rutina como la llamé, para tratar de encarar y de encarrilar de alguna manera este tercer y último trimestre que nos queda en el ciclo lectivo 2020, demasiado accidentado para mi gusto. Bueno, el video de hoy se trata de, obviamente, Sainete Criollo. Ustedes seguramente ya les debe haber llegado la actividad y les estoy subiendo este video para que les sirva de guía. Sainete Criollo. Para poder entender lo que fue el sainete criollo, tenemos que hacer un pequeño raconto histórico acerca de nuestro país. Argentina comenzó un drástico cambio de carácter económico, social, cultural, a partir del año 1880, que fue aquel en el que comenzó a propiciarse la llegada de inmigrantes de origen europeo. Es más, hasta la Constitución Nacional, entre las facultades que le otorga el Congreso, se encuentra específicamente la de promover la inmigración europea, no inmigración de otro tipo. Y esa facultad no fue ni siquiera modificada por la reforma constitucional del año 1994. Pero esa es otra historia. Para darnos una idea de lo que significó esa oleada inmigratoria, hay que tener en cuenta que la población total del país, según el censo de 1869 que mandó a hacer Domingo Faustino Sarmiento, era de 1.900.000 personas. Es decir, en todo el país la cantidad de habitantes era de 1.900.000 personas. Hoy en día solamente la capital federal, o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene 4,5 millones de habitantes. Y el tema es que para que se den cuenta de la magnitud de lo que fue la inmigración, entre 1880 y 1915, es decir, en un periodo de 35 años, llegaron a la Argentina más de 7 millones de inmigrantes, de los cuales el 60% eran italianos, el 35% españoles y el 5% restante ucranianos, rusos, polacos y alemanes. ¿Mm? Es decir, era obvio que nuestro país se iba a terminar europeizando. ¿Mm? Acá tenemos, por ejemplo, una foto de época de uno de los comedores de los galpones de migraciones, en donde ni bien llegaban los inmigrantes, que algunos llegaban como polizones, otros completamente amontonados en los barcos, porque acuérdense que en esa época, chicos, los aviones no existían. Todos los viajes se hacían en barco y un viaje promedio desde el puerto de Génova, por ejemplo, o de Nápoles hasta Buenos Aires duraba aproximadamente 30, 35 días, no es que se llegaba enseguida. ¿Se imaginan lo que es estar en alta mar durante más de un mes? Cuando llegaban obviamente cansados y hambrientos, y acá en migraciones los sentaban en estos comedores y les daban algo de comer. Fíjense en esta foto de época en la cual empiezan a descender los inmigrantes. Esta es una foto en la cual todavía no estaba terminado el puerto de Buenos Aires, de manera tal que los barcos tenían que anclar en las afueras del Río de la Plata, y la parte del Río de la Plata la cruzaban con equipajes y personas a carro, a carreta, con estas ruedas altas que les permitían andar en el lecho fangoso, es decir, lleno de barro, del Río de la Plata. ¿Mm? Y obviamente tirado en general por mulas, que tenían las patas más largas, o bien caballos preparados de tiro. Pero todo el desembarco se hacía a través de carretas. ¿Por qué? Porque no podían llegar hasta la dársena los barcos simplemente porque las dársenas no existían todavía. Fíjense, acá tienen una foto en la cual las carretas, tiradas por caballos o por mulas, iban y venían del barco hasta tierra firme.
Aquí tenemos un barco ya a vapor cuando ya el puerto de Buenos Aires existía. Esta foto es de aproximadamente el año 1913 o 1914, de un buque a vapor. Fíjense, estas son fotos de algunos inmigrantes. Esto es un matrimonio italiano. Si es que logran verlo en el video, yo les recomendaría que se fijen en las miradas. Son mirada de gente que realmente tiene miedo porque se lanzaban a lo desconocido. Ellos vivían en Europa, a pesar de que se morían de hambre y si vinieron acá es simplemente porque allá la pasaban muy mal, pero era un viaje de 15.000 kilómetros al confín del mundo. No sabían ni siquiera con qué se iban a encontrar. Acá tenemos una foto de inmigrantes italianos también, que ya se habían radicado acá. Esta es una foto de chicos, ¿m? Todos ellos inmigrantes. Acá uno no podía saber de qué nacionalidad era porque se mezclaban y eran de polacos, rusos, alemanes, sirios, turcos, italianos, españoles. Aquí tenemos a dos vendedores que eran inmigrantes españoles vendiendo en la calle con canastas. Aquí también tenemos una familia. Generalmente, cuando llegaban así solos la mujer con los hijos, era porque ya antes había venido el esposo, había logrado por lo menos radicarse, aunque fuera en una casa muy rudimentaria, y después enviaba el dinero como para que el resto de su familia pudiera venir a la Argentina y poder reencontrarse con ellos. Que incluso eso es lo que le pasó por lo pronto a mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno vino acá en el año 1947 y hasta que estuvo en condiciones de mandar a buscar a su familia, es decir, a mi abuela con mi papá y mis dos tíos, pasaron unos años, pasaron 6 años en los cuales él estuvo solo acá en Argentina con el hermano menor. Mi abuelo vino en 1947 y la familia bajó del barco recién en el año 1953. Fueron experiencias durísimas y de gente que se había escapado de una Europa que había quedado arrasada por dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Fíjense, acá tenemos también otro inmigrante español que iba con su caja de ilustrador de zapatos para tratar de ganarse la vida como pudiera. Llegaban al país nada más que con lo puesto, y cuando no tenían dónde ir, después de salir de los galpones de migraciones, los hospedaban unos días en el llamado Hotel de los Inmigrantes, que era este. Esta es la fachada del viejo Hotel de los Inmigrantes, que ya no existe más. La calle que pasaba por delante de este hotel se llamó posteriormente Avenida de los Inmigrantes, que es una de las avenidas principales del barrio de Retiro. Así que si alguna vez van por Retiro y ven el cartel que dice Avenida de los Inmigrantes, recuerden que por esa calle pasaron millones de inmigrantes europeos que bajaban de los barcos que venían de Europa. Acá tenemos ya la avenida, con inmigrantes que se dirigen hacia el hotel en el cual pasar unos días cuando no tenían otros familiares que ya les tuvieran preparado algún aposento en donde por lo menos en una pieza poder dormir. El tema es que una vez que en- ingresaban ya a la ciudad de Buenos Aires y salían del Hotel de los Inmigrantes porque no los iban a tener por siempre ahí, la mayoría terminaba viviendo en algún conventillo de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires que, paradójicamente, antes de 1870 era la zona opulenta donde vivían las familias más ricas del país. Pero ¿qué fue lo que pasó? En 1869, cuando era todavía presidente Domingo Faustino Sarmiento, se desató una epidemia de fiebre amarilla en esa zona que mató a miles, seguramente por la contaminación de los pozos de agua debido a la cercanía con el riachuelo que ya en esa época estaba contaminado por las curtiembres. Los ricos que tenían sus residencias ahí escaparon aterrorizados hacia la zona norte y ahí se quedaron a vivir.
Así se consolidaron hasta el día de hoy los barrios de Palermo, Recoleta y Barrancas de Belgrano como los más lujosos, mientras que los antiguos barrios de La Boca, Barracas y San Telmo quedaron en el abandono y quedaron hasta el día de hoy como los barrios más pobres de la ciudad, incluyendo obviamente el barrio de Constitución. Sin embargo, los dueños de las casonas sureñas, o sea, los ricachones que se mudaron a la zona norte, vieron un negocio con la llegada masiva de inmigrantes. Dividían esas casonas en habitaciones y las alquilaban. Esas viviendas populares se constituyeron como los famosos conventillos, en los que llegaron a vivir hasta 20 familias de distintos orígenes, italianos, españoles, rusos, judíos y turcos, que compartían el patio, el agua, el baño, pero también la miseria. Mezclados a la fuerza, intentaban comunicarse con sus vecinos y hacerse un futuro mejor en un país que los despreciaba, al tiempo que intentaban también mantener sus tradiciones. Fíjense lo que eran los conventillos. Este es un conventillo del año 1870. ¿Mm? Fíjense, cada una de estas puertas era una habitación y cada habitación era una familia de distinto origen. Ustedes imagínense la torre de Babel que sería. Un polaco intentando comunicarse con un español o un italiano con un ucraniano o un ucraniano con un turco. Eso sí que era Babel. Por eso nuestro castellano rioplatense, es tan rico en expresiones, especialmente expresiones del lunfardo, que son modificaciones dialectales básicamente influenciadas por el italiano. Ustedes fíjense que los italianos nunca aprendieron a hablar bien el castellano, y yo puedo dar fe de ello porque soy hijo y nieto de italianos, y mis abuelos vivieron acá durante 60 años y jamás lograron hablar bien la lengua del país. Nunca. Siempre hablaron una mezcla media extraña entre castellano y dialecto que era o al cual se lo conoce como cocoliche. ¿Y por qué lo digo? Porque las obras que vamos a tratar de Sainetti y de Grotesco usan el cocoliche. Repito, el cocoliche es una mezcla media extraña en la cual hasta las formaciones gramaticales hacen más recordar a los dialectos del sur de Italia que a lo que es el castellano. Por solamente dar un ejemplo. En el italiano no existe la letra J, de manera tal que los italianos no saben cómo pronunciarla. ¿Por qué? Porque no se las enseñaron a pronunciar desde chicos en el colegio. Entonces, todo italiano va a tender a reemplazar la J por una C. Entonces, en vez de decir caja, lo más seguro es que diga caca. Simplemente no porque sean procaces, sino simplemente porque no saben cómo pronunciarla. En vez de decir joven, dicen coven o coveno. Pero bueno, ese es simplemente un ejemplo. Aquí tenemos un conventillo del año 1890. Fíjense hasta la vestimenta antigua. Acá tenemos otro conventillo, ya un poquito más adelante, en el año 1900. Obviamente no eran lugares agradables en los cuales vivir, en lo absoluto. Aquí tenemos otro conventillo en el año 1920. Fíjense que todavía estos conventillos tenían aljibe en el patio central. ¿Y por qué les mando, o por qué les doy, mejor dicho, les muestro estas fotos? Porque en las obras de Sainete, el escenario central de toda la trama va a ser el patio del conventillo. Fíjense, las sogas cruzadas como si fueran las callejuelas de Nápoles para poder colgar la ropa recién lavada, en una época en la que no existía lavarropas y en las que mujeres y hombres lavaban a fuerza de jabón y de tabla de lavar toda la ropa, lo cual implicaba que no podían lavarla demasiado seguido. Y obviamente no existía secarropas, y las planchas no eran eléctricas simplemente porque no había luz eléctrica, sino que eran pedazos de hierro con manija que se ponían sobre un brasero hasta el punto que se calentaban y después se utilizaba para estirar la ropa. Acá tenemos una foto más reciente, un conventillo hoy en día. Fíjense que prácticamente no cambió.
porque son estructuras que especialmente en el barrio de La Boca, de Barracas y de San Telmo siguen existiendo y la gente sigue viviendo ahí. La mayoría de argentinos y turistas cree que los únicos conventillos son los de La Boca, pero ¿por qué? Porque son los más pintorescos, son los que están pintados de colores vivos, ¿sí? Y de colores bastante llamativos. Acá tenemos otro, los famosos conventillos de Caminito en La Boca, en los cuales se elaboraron hasta tours para llevar a recorrer a los turistas que vienen a Buenos Aires. Pero no es así. El tema es que estos conventillos se mantienen en mejores condiciones pero por una cuestión turística y son tan coloridos porque como sus habitantes eran muy pobres como para comprar pintura, iban hasta las dársenas del puerto de Buenos Aires que estaba muy cerca y se llevaban los restos abandonados de pintura con las que pintaban los barcos. Por eso la variedad en los colores. La variedad de esos colores se debía a que nunca conseguían la suficiente cantidad de pintura como para pintar todo el conventillo de un solo color. Entonces se llevaban lata, latita y latón, en los cuales quedaba en los fondos un poco de pintura. Entonces trataban de hacer un decorado en el que los colores quedaran más o menos equilibrados. Y de ahí es de donde viene el aspecto variopinto que tienen los conventillos de La Boca. Vemos que los conventillos de San Telmo, por ejemplo, tenían mejores instalaciones, pero eran también más caros para alquilar. Este es el típico patio de un conventillo de San Telmo, es decir, la típica forma de casa chorizo, con el patio central en el medio y habitaciones que se alquilaban. Y además, en general, los de San Telmo tendían a ser más que nada de planta baja. Después empezaron a construir hacia arriba. Lo mismo ocurrió con los conventillos de La Boca. Por eso, si ustedes ven los conventillos, van a ver que en la parte de abajo en general son de material, pero en la construcción hacia arriba, como lo hacían los inmigrantes, generalmente son de paredes de chapa. Toda esta situación inédita hasta ese momento dio como resultado una situación muy particular en la que las nuevas clases populares querían verse representadas de alguna manera en la cultura de su nueva patria, cosa que lograron, ya que los hijos de los inmigrantes pudieron estudiar y comenzaron a retratar las costumbres de la nueva sociedad que ellos y sus padres habían gestado. Obviamente que la segunda generación de inmigrantes no fue igual a la primera. ¿Por qué? Porque la nueva generación que se había criado acá ya sí había aprendido a hablar bien el castellano y tenía la posibilidad de acceso gratuito a la educación, cosa que sus padres no habían tenido en Europa. Eh, en ese sentido, ni siquiera esa nueva generación pasó tanta hambre como la generación de por lo menos los abuelos de mi generación. Recuerdo siempre una anécdota que me contó mi abuelo, que vino acá con su hermano menor. Cuando llegaron al puerto y fueron a parar a el barrio de Barracas, en donde ya un conocido les había alquilado una piecita en un conventillo de Barracas. Fueron, dejaron las pocas pertenencias que tenían porque no tenían mucho, y decidieron ir a comer algo. El problema era que tenían muy poca plata. Fueron a una fonda de aquella época que eran muy comunes en la ciudad de Buenos Aires, se sentaron en una mesa y vieron, cosa rarísima, que cada mesa tenía una canasta con pan de trigo. Y el tema es que ellos prácticamente no conocían el pan de trigo, porque el trigo únicamente lo conocían las clases altas, las clases pudientes. ¿Por qué? Porque los pobres únicamente comían el pan de maíz, es decir, el pan que hacían con la harina que hoy en día nosotros usamos para hacer la polenta. El problema es que ese pan de harina de maíz era prácticamente impermeable. Si alguna vez ustedes tienen la posibilidad de probarlo, van a ver que la única manera de evitar morir atragantado es tomarse un litro de agua encima. Es más, era tan impermeable que cuando freían algo para comer, usaban los pedazos de pan de maíz prácticamente como cuchara. ¿Por qué? Porque ni siquiera absorbía el aceite. Cuando vieron todas esas canastas, le preguntaron al mozo, en su media lengua,
cuánto era que ellos cobraban el pan blanco, porque ellos lo conocían así, pan blanco, cuando en realidad es pan de farina de frumento, tal como se debería decir en italiano verdadero. Y el mozo les dijo, no, acá en Argentina el pan es gratis. Lo único que le pidieron al mozo, porque era para lo que les alcanzaba la plata que tenía, era un plato de sopa cada uno, pero entre él y el hermano se comieron el pan de las canastas de las 24 mesas que había en la fonda. Tanta era el hambre que tenían, estaban famélicos. Me contó mi abuelo que en el primer mes que estuvo en Argentina engordó 30 kilos. Lo único que había pasado durante toda su vida eran privaciones y hambre. Sigamos. En Argentina era conocido el género dramático del sainete español, que consistía en una obra de teatro corta de un solo acto que se representaba en el intermedio o al final de una obra seria para entretener y divertir a los espectadores con escenas de canto y baile. Eso era el sainete español. Existió también otra variedad que era el sainete valenciano, que no tiene sentido referir acá, pero podemos saber sí que aquel género, el del sainete español, fue adaptado al país, dando lugar al sainete criollo, que fue una obra teatral corta, por eso también se la llamó el género chico, en un acto y 3 cuadros que reflejaba la vida en los conventillos de una manera humorística, ¿m? Con una descripción costumbrista, con un conflicto sentimental y una nota de carácter trágico. Esta forma teatral se afianzó durante la década de 1920 y tuvo varios autores que la cultivaron y que tuvieron mucha fama y reconocimiento en la escritura de obras de este tipo, como por ejemplo, el principal de todos, Alberto Bacarezza, hijo de italianos; el uruguayo Florencio Sánchez, hijo de españoles; Gregorio de la Ferrere. ¿Mm? Ustedes piensen que este hombre fue el que fundó la localidad de La Ferrere, hoy en día ubicada en el partido de La Matanza, y que lleva su nombre, Gregorio de la Ferrere. Y también Roberto Pairó. Incluso en Banfield tenemos una calle que se llama Pairó en honor a este escritor argentino. Todos ellos, es decir, todos estos sainetes, se basaron en personajes estereotipados, como el italiano, al cual se llamaba Tano. ¿Por qué se llamaba Tano al italiano? Muy sencillo. Los primeros inmigrantes italianos que llegaron al país eran de Nápoles, y el dialecto napolitano tiene cierta particularidad. Ya de por sí todos los dialectos del sur de Italia se caracterizan porque eliminan la última vocal que lleva la palabra, obviamente aquellas palabras que terminan en vocal, que son la mayoría en italiano. Primero se elimina, no se pronuncia, pero aparte el dialecto napolitano tiene la característica de poner el acento, de acentuar la primera parte de la palabra y pronunciar casi como al descuido la segunda parte de la palabra o la segunda mitad de la palabra. ¿Mm? Entonces, cuando les preguntaban a los señores que venían de Nápoles, ¿usted de dónde es? Ellos decían napoletano. ¿Mm? Remarcaban una parte de la palabra. Cuando no se escuchaba bien porque el oído del criollo no estaba acostumbrado al dialecto napolitano, le decían, ¿de dónde es? Napoletano. Como obviamente se acentuaba más la última parte de la palabra, dijeron, bueno, este es Tano. ¿Mm? Es decir, se comenzó a llamar tanos a todos los italianos solamente porque no sabían pronunciar su patronímico los napolitanos. Algo parecido pasó con el español. ¿Cómo puede ser que a todos los españoles se los llame gallegos o llega al revés? Simplemente porque los primeros inmigrantes españoles venían de Galicia. Después, incluso por más que alguien viniera de Andalucía, igual se lo llamaba gallego. Después estaba el judío, al cual se lo llamaba ruso. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas de religión judía venían de Rusia. Por eso a Gerardo Sofovich se lo llamaba el ruso Sofovich, por ejemplo. Después estaba también el criollo, el que había nacido acá de padres argentinos,
la mujer buena, la mujer de mala vida y fundamentalmente un tipo social muy particular que era el compadrito, o el guapo o el malevo, que hablaban básicamente el lunfardo. Y el espacio privilegiado en el que discurría toda la acción era el patio del conventillo, como dije anteriormente. Hubo básicamente dos tipos de sainete. El sainete puramente festivo, destinado solamente a divertir a la audiencia, y el sainete de reclamo social, que no dejaba de lado su intención de divertir, pero eran críticos con las condiciones sociales y económicas que vivía la población del país en aquellos años, y pretendían hacer reflexionar aparte de entretener. Porque si bien el país de aquellas épocas sentó las bases de el país que vino unos años después, hay que recordar que en aquella época, y ahora se está pareciendo algo similar, no existía la burguesía ni la clase media como la podemos entender hoy en día. En aquella época había un pequeño grupo de oligarcas que eran los que tenían la propiedad de inmensas extensiones de tierra, y que vivían como millonarios, y después estaba solamente la clase baja, entre los cuales obviamente se encontraban los inmigrantes, que podían a lo sumo aspirar a tener un negocito propio, pero no mucho más que eso. Este es un grabado de lo que era la imagen de un compadrito. Un compadrito era alguien, un guapo, ¿sí? Alguien que vivía de recursos no demasiado honestos, generalmente se dedicaban al delito, que vivían solamente para el tango y que se consideraban a sí mismos como Don Juanes, como Casanovas, es decir, centraban su vida en la conquista de mujeres. Aquí tenemos una caricatura, esto no, ya no es un grabado, acerca de lo que era un compadrito. Fíjense cómo estaba vestido. ¿Qué era lo que caracterizaba al compadrito según esta caricatura? Fíjense, el fungi, que era el sombrero, los piolines o la crencha engrasada, es decir, al pelo, al cual le ponían brillantina, como para que quedara bien armado, lo llamaban piolines, o si no tenían la crencha engrasada, ¿por qué? Porque era efectivamente grasa lo que se ponían en la cabeza. En esa época no se usaba el pelo demasiado corto, se usaba bastante larguito pero armado gracias a la aplicación de lo que hoy en día ustedes conocerían como geles, pero no eran geles, ¿m? Eran sustancias tipo gomina que eran bastante grasientas. Que no hubiese habido problema de que las usaran, porque simplemente con un lavado de cabeza se van. El problema es que la tendencia de la gente de aquella época en todo el mundo hacia la excesiva cuestión de aseo que tenemos hoy en día no existía. Entonces por ahí una persona se bañaba a lo sumo una vez cada 15 días y no todos los días o día por medio como alguien de la fecha actual podría eventualmente llegar a ser. ¿Qué era lo otro que los caracterizaba? El faso siempre en la boca, pero no el faso como se lo entiende hoy en día. No se refería a la marihuana, sino al cigarrillo. ¿Mm? El lengue, que era este famoso pañuelo blanco de seda que se ponían en el cuello y que era característico de ellos. Después estaban los lompas, es decir, los pantalones, que eran bastante chupines, pero se caracterizaban o por tener una línea blanca al costado o bien ser de dos colores, es decir, blanco y negro o blanco y gris. Se lo llamaba lompas, pantalones, leones, lienzo o caños. Después estaban los zapatos, que eran zapatos con taco y que consideraban que eran los mejores para sacarle viruta al piso, como ellos decían, que consistía en bailar de una manera bastante enérgica el tango de aquella época. ¿Cómo se llamaba estos zapatos de taco? Tamangos, camambuses, frangullos, violines o tarros. Después estaban también los garfios, es decir, los dedos, que generalmente se usaban para robar porque muchos de ellos eran ladrones o bien por lo menos pungas o punguistas. Asimismo, también era muy común y formaba parte de su atuendo llevar en el dedo meñique de la mano derecha un anillo, generalmente de oro engarzado con alguna piedra, al cual se lo llamaba zarzo. Y otra de las características era el junar de rabo de ojo, es decir, mirar de costadito, no mirar de manera frontal.
es decir, como la persona completamente astuta que mira de costado y solamente en un parpadeo se da cuenta qué es lo que está pasando en el ambiente. Esto era básicamente un compadrito. Obviamente esto es una caricatura, pero está bastante bien determinado. Y lo que nunca tampoco le podía faltar, agarrado al pantalón y debajo del saco, el cuchillo con el cual enfrentarse a algún otro compadrito que le hiciera frente. A ese cuchillo que usaban para pelea lo llamaban en lunfardo fillingo, con Y, y que generalmente se mantenía por debajo de la extensión de 15 centímetros de hoja, porque los edictos policiales de aquella época disponían que se podía arrestar a alguien que llevase un cuchillo llamado arma blanca con una hoja de más de 15 centímetros. Bien, sigamos. Acá tenemos una foto de una representación teatral de lo que era un malevo, un compadrito. Fíjense. ¿Eh? Los pantalones, los camambuses, como lo llamaban ellos, o los caños, el saco, el lengue, que podía ser blanco o podía ser negro. El tema es que fuera de seda, el funchi, el mirar de costadito, ¿no? Fíjense los zapatos. Esto era un compadrito. Y como era inevitable, la vida giraba alrededor del amor y del tango, que era un género musical considerado entre el año 1890 y 1910 de tan baja estofa, de tan bajo nivel y tan vinculado a la delincuencia que se bailaba solamente entre hombres compadritos, ya que era inconcebible que una mujer se prestase a un baile tan promiscuo. Fíjense que el género musical de los machos por antonomasia se bailaba entre hombres. Acá tenemos una foto de principios de siglo. Fíjense cómo, fíjense, el tango en sus comienzos en 1880 se bailaba entre hombres, fíjense. Hombres, trabajadores, incluso carniceros, laburantes, etcétera, bailaban entre ellos. Alberto Bacarezza definió de forma poética al sainete en una de sus obras, porque en la comparsa se despide, el personaje de Serpentina le explica a un turista norteamericano estadounidense qué es el sainete y lo hace de una manera poética. Normalmente yo traté de que cada verso tuviese una imagen como para que a ustedes les resulte más atractiva la poesía. Un patio de conventillo, un italiano encargado, el encargado del conventillo, un llega retobao, es decir, un gallego siempre de mal humor, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión, choque, celo, discusión, desafío, puñalada, aspaviento, disparada, auxilio, cana y telón. Y debajo de todo eso que fácil debe parecer, el sainete debe tener, rellenando su armazón, la alegría, la emoción, la dulzura, los donaires y el color de Buenos Aires metido en el corazón. Eso es el sainete. Es decir, un patio de conventillo, un italiano encargado, un llega retobao, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión, choque, celos, discusión, desafío, puñalada, aspamento, disparada, auxilio, cana y telón. Y debajo de todo eso, que fácil debe parecer, el sainete debe tener rellenando su armazón la alegría, la emoción, la dulzura, los donaires y el color de Buenos Aires metido en el corazón. Este género teatral duró hasta bien entrada la década de 1930. Había semanas en las cuales se estrenaban hasta 4 o 5 sainetes en los teatros de Buenos Aires y tenían público. ¿Por qué? Porque todos se sentían identificados. Los italianos, que eran mayoría, los españoles, incluso hasta los rusos que estaban representados, y obviamente los criollos, porque ellos los representaban, y especialmente también los compadritos. Es decir, básicamente todos los aspectos o todo el espectro popular
de lo que era la Buenos Aires de aquella época y de las principales ciudades del país como Rosario, Santa Fe, Córdoba, etcétera, se encontraban representados en esas obras. Fue el teatro popular de aquella época. ¿Por qué? Porque la gente de alta alcurnia no iba a ver esas obras, porque las consideraban algo prácticamente obsceno. ¿A dónde iban las personas de alta alcurnia? Y lo más seguro es que fueran a las funciones del Teatro Colón. Ahora bien, pasemos directamente a la obra que yo les mandé en el trabajo, que corresponde a Alberto Bacarezza, al cual mencionamos y del cual mostramos la foto, y que se titula Tu cuna fue un conventillo. Se trata de un sainete de Alberto Bacarezza estrenado el 21 de mayo del año 1920 y tuvo un éxito enorme. La trama, como la de todos los sainetes, era bastante sencilla. Todo comienza, como ven acá en este grabado, con doña Prudencia pidiéndole permiso al encargado del conventillo, el italiano don Antonio, para organizar el bailongo, un bailongo en el patio del conventillo. Obviamente se llevaban músicos, porque en aquella época no existían los equipos de música, ni el MP3, ni el MP4, ni nada por el estilo, sino que tocaban en vivo y se bailaba tango en el patio del conventillo. Don Antonio accede de mala gana y solo porque se asusta cuando le dicen que quien pidió el baile fue el gallo, un compadrito que a fuerza de delinquir adquirió una buena posición económica. Era uno de los pesados del barrio. ¿Ven? Esto era un bailongo en un patio de conventillo. Casualmente, ese día regresa al conventillo el compadrito Maldonado, que fue liberado de prisión por robo. Se volvió delincuente cuando su novia Rosita lo abandonó por ser pobre y se fue ¿con quién? Con el gallo, que es el que quiere organizar un bailongo en el convento, en el conventillo. Aquí lo tenemos. Esto era un compadrito de aquella época. La obra plantea tres conflictos sentimentales simultáneos con distintos grados de seriedad. El primer conflicto se da entre Maldonado y el gallo, este es el gallo, por Rosalía. Rosalía era novia de Maldonado, lo abandonó porque Maldonado era pobre y se fue con el gallo, que a fuerza de cometer delitos, de ser delincuente, adquirió una buena posición económica. El segundo conflicto se da entre un compadrito menor que vive en el conventillo, llamado Rancagua, y su compañera Filomena, a quien se quiere llevar un cómplice del gallo apellidado Averasturi. Acá tenemos a Rancagua, que se la da de poeta y de cantor, y esta es Filomena, que le recrimina siempre que la que tiene que trabajar para mantenerlos es ella, y él se dedica solamente a cantar y tocar la guitarra. Y el tercer conflicto, que es una parodia de los otros dos, se da entre el italiano Don Antonio y el español andaluz El Palomo. Ustedes fíjense que el nombre El Palomo es un nombre que parodia el nombre del compadrito verdadero, que es el gallo, y se pelean el italiano y el español por la esposa del español, que se llama Encarnación. Aquí tenemos a don Antonio, que intenta conquistar Encarnación, y acá se enfrentan don Antonio y el andaluz, el Palomo, por la esposa de este último. Es más, la obra inicia que don Antonio le va a reclamar a Encarnación por alquileres adeudados por la pieza, y él le dice, mire, si usted lo deja a su marido, usted acá en mi conventillo puede vivir gratis. Obviamente quiere quedarse él con Encarnación. En medio del bailongo se enfrentan los 6 hombres por las 3 mujeres. ¿Mm? Entonces, Maldonado se enfrenta con el gallo y le quita a Rosalía solo para después devolvérsela diciéndole que lo hizo para demostrarle que él era capaz de quitarle de frente lo que el gallo le había quitado por traición o a traición. A su vez, cuando Rancagua se da cuenta que Averasturi quiere llevarse a Filomena, lo saca a bofetadas del conventillo, y don Antonio, cansado de ser el cobarde, sale al patio con un revólver y todos se escapan, logrando quedarse con Encarnación. Evidentemente se trata de una trama sumamente sencilla, que hoy en día difícilmente
le llamaría la atención a alguien, en aquella época tampoco, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que ni siquiera existía el cine, donde no existía la radio, donde no existía la televisión, donde no había internet, donde no había wifi, donde no había absolutamente nada, de manera tal que el único elemento o la única función de distracción que tenían las clases populares era o el fútbol, que en aquella época estaba en sus inicios porque la mayoría de los clubes todavía no se habían fundado, o si no, estas obras, estas representaciones teatrales que los divertían, especialmente cuando el sainete es una mezcla entre el sainete criollo y también el circo, de manera tal que aquellos que estaban encargados de la parte humorística actuaban como verdaderos payasos, y especialmente usando a los extranjeros como el elemento humorístico, cosa que a los extranjeros también les convenía. ¿Por qué? Porque los volvían más humanos frente a sus vecinos criollos, que de esa manera dejaban de despreciarlos por el simple hecho de ser extranjeros. Bien, espero que este sencillito video, que no es tan extenso como los otros, les sirva como para poder llevar a cabo la actividad que yo les mandé. Les advierto que el próximo video va a tratar sobre la segunda versión, que es la del grotesco criollo. Cuando ya el sainete deja de lado el espacio privilegiado del patio del conventillo y ya los dramas y las tragedias de los inmigrantes y los criollos pasan a ser privadas y particulares o familiares. Ya no va a ser el patio del conventillo, sino que va a ser la habitación en el conventillo. Bueno, gente, espero que puedan disfrutar eventualmente este modesto video que hice y nos vemos en la próxima. No se olviden no tanto de suscribirse al canal como de activar la campanita para que los tenga al tanto cuando yo vuelva a subir otro video. Nos vemos.